El servicio vence mi superioridad moral. Está hablando de mí. Cómo el servicio me afecta positivamente a mí primero. O sea, lejos de que el servicio sea algo malo, es bastante bueno para mí. En principio, para mí va a ser bueno el servicio. Que yo sirva a los demás, el primer beneficiado del servicio a los demás soy yo mismo. Lo segundo es que el servicio viste a las personas. Pero ahora encontramos en este pasaje cómo el servicio sana a las personas. Y miren lo que dice: y acercándose, vendó sus heridas. Número 1, el servicio venda las heridas de las personas. Una ocasión se les ocurrió encerrar al apóstol Pablo un par de años más o menos. Se les ocurrió encerrarlo, lo estaban persiguiendo y él tenía una naturaleza de servir, tenía una naturaleza de hacer que ahí mismo, donde estaba encerrado en un arraigo domiciliario más o menos, comenzó a servir a los que estaban con él. Y en poco tiempo ya había muchos convertidos. ¿Se da cuenta? Porque en el servicio hay transformación. En el servicio hay un poder que trastorna el espacio en el que hemos estado sembrados. Ahora, ¿por qué en muchas ocasiones necesitamos aprender a desatar el servicio, el poder del servicio? Yo quiero que se venga rápidamente a Génesis capítulo 3. Y me encanta ir mucho al principio. Me encanta ir mucho a Génesis porque, hombre, Génesis es el principio de todas las cosas. Y Génesis capítulos 1 y 2 me encantan lo perfecto que Dios había hecho su mundo, lo perfecto que Dios había hecho su entorno, su espacio, en esta obra maravillosa de 6 días, donde cada día terminaba con una declaración. Pasó la tarde y la mañana del primer día, y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Y luego llega el segundo día, llega el tercer día, el cuarto. 6 días se completan y todo lo que Dios había hecho era bueno. Incluso cuando pone al hombre, fíjese bien, no había necesidad en ese momento, no se declara el servicio como algo, una actividad, aunque el Señor desató una autoridad sobre el hombre de ves o juzga, toma la tierra, toma autoridad sobre ella, haz algo con la tierra. Pero no se veía el servicio en ese momento como un yugo, como algo a lo que se tenía que someter, porque todo era perfecto. Amén. Porque a pesar de que el servicio podía ser cansado, como que, imagínense que una mañana le dice Dios a Adán: oye, tengo ahí una buena granjita de animales, ¿por qué no te vas a ponerles nombre? En ese momento Adán estaba sirviendo, pero no lo veía como un yugo, porque todo era perfecto. ¿Está conmigo? No había un yugo en el servicio, no había una carga en el servicio, porque todo era perfecto. Ya conmigo, todo era perfecto. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace perfecto y lo hace bueno. Entonces, llega el momento en el que otra mañana está Eva con Adán, y la serpiente, que es más astuta que todos los animales del campo, esa es la palabra, que se empezó a meter por ahí con ellos y empieza a entablar un diálogo con la mujer. Y a pesar de que hay una gran enseñanza ahí, me voy a enfocar en el hecho de que la serpiente induce a la mujer a cometer un error, a cometer una acción que iba a desatar una tragedia sobre la humanidad. ¿Qué tragedia era? Cuando la serpiente le dice a la mujer: mira, si tú acaso comes del árbol que Dios te ha dicho que no comas, no va a pasar nada. Es más, fíjese bien esto, es más, le dice la serpiente, vas a venir a ser como Dios. Está la serpiente tomando a Eva y elevándola a una posición que no necesitaba, porque todo era perfecto. Si acaso, no vamos a entrar en muchos detalles, pero si acaso en ese momento había una relación hermosa de matrimonio entre Adán y Eva, y se servían el uno al otro, no había carga en eso. No había que Eva decía: ahí viene Adán, ¿verdad? Ahí te dejé las tortillas, ¿no? Ahí te dejé la ropa, ahí te la pones, ahí te la planchas, porque voy a salir disparada a ver los árboles del huerto. No había carga en el servicio, porque todo era perfecto. Sin embargo,
La serpiente va con Eva y la induce a la mayor tragedia que ha ocurrido en la humanidad, la superioridad moral. Cuando le dice, van a ser como dioses. Un papel que no necesitaban porque todo era perfecto. Y me recuerda que fue lo mismo que Satanás quiso lograr cuando en su cabeza pasó la idea de decir, voy a subir a lo alto y voy a tomar y me voy a sentar en las alturas y voy a ser semejante al Altísimo. En el corazón de Satanás se gestó el hecho de querer ser superior a los demás. ¿Se da cuenta de eso? En el corazón de Satanás se gestó la idea, yo también puedo ser algo. Yo también puedo ser alguien. Es más, yo también puedo ser importante. ¿Está conmigo? Satanás empieza a maquinar en su corazón y dice, ¿por qué no? Sí, me encanta que cuando se hace la descripción de la creación de este ángel, de este querubín protector, dice, perfecto eras en todos tus cosas. Porque acuérdese, todo lo que Dios hace en un principio es perfecto. Ahora, no tenemos otra narrativa, no vamos a entrar en otros detalles, pero no tenemos otra narrativa de alguien que ocupara en ese momento el precioso lugar que tenía ese querubín, estar en el trono de Dios, cubriendo el trono de Dios. Era perfecto, no necesitaba más. Es más, no sé qué pasaría si de pronto en la iglesia se levantara uno donde el pastor, el apóstol Felipe dice, solo cuando yo esté aquí tú eres más, yo soy más que tú, pero fuera de aquí tú eres, como le dijo Faraón a José, ¿verdad? Yo creo que eso es suficiente, ¿no? ¿verdad? Yo creo que es más que suficiente, ¿verdad? Porque si al apóstol se le ocurre irse de vacaciones un año, el que se queda aquí es importante, es perfecto. ¿Está conmigo? Pero pasa que se gesta en su corazón, bueno, ¿y por qué no puedo ser yo el apóstol también? ¿Y por qué no puedo ser el pastor yo también? ¿Se da cuenta? Es decir, en su corazón se gestó una superioridad. Querer ser más de lo que ya era perfecto. Es que hay una gran diferencia entre la superioridad y la superación. Hay una gran diferencia. Hay un abismo entre querer superarse y querer ser superior. Hay una gran diferencia. Y pasa que entonces Satanás, en ese momento, los planes se le frustran, es echado de la presencia de Dios, y cuando ve en Eva la posibilidad de repetir la misma historia. Y es que mire, esta es una acción recurrente del enemigo. Porque va con Eva y le dice, no va a pasar nada, van a ser como dioses. Es decir, la está induciendo a la superioridad. ¿No fue lo mismo que le dijo a Jesús? ¿Se acuerda? Cuando lo lleva al monte y le dice, mira todos estos reinos, yo te los puedo dar. Le está diciendo, yo te puedo hacer grande también. Yo también te puedo hacer importante. Y no es una dinámica diferente cuando todo el tiempo pasa en nuestras casas, en nuestras iglesias, estamos batallando contra el hecho de que alguien quiere ser más allá de lo que ya es perfecto. ¿Sí está conmigo? Ahora, tremendo porque Dios, que todo lo hizo perfecto, se da cuenta de la dinámica de la serpiente y les dijo, coman de todo, todo está perfecto. Ahí están los árboles, todos tienen acceso a todos ellos. Todo era perfecto. Satanás viene y le dice a la mujer, pueden ser como Dios. La induce, fíjese bien esto, la induce a tomar del árbol y ahí comienza la tragedia de la superioridad. Porque dice aquí el versículo, estamos en Génesis 3, versículo 5, mire, dice así, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Está el diablo empujando a la mujer a que sea una persona superior. Me encanta el hecho de saber que todo era tan perfecto que no necesitaba Eva ser más de lo que ya era. ¿Sí está conmigo? Ahora, no estamos hablando de un conformismo, porque no debe usted vivir en una conformidad de quedarse donde está. Pero cuando hablamos de posición,
podemos quebrantar lo perfecto de Dios. Cuando hablamos de posicionamiento, cuando hablamos de adquirir un posicionamiento que no viene de Dios, estamos quebrantando lo perfecto que ya es de Dios. Ahora, le dice Satanás a la mujer, van a ser como dioses. Comienza el problema. Yo necesito ser alguien. Yo quiero ser alguien importante también. Y mire la consecuencia de este problema, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿En qué momento? ¿En qué momento lo perfecto del huerto podía ser juzgado en se ve bueno si todo era perfecto? ¿Sí está conmigo? Pero todavía no había mordido el fruto. Todavía no había tomado la manzana que todo el mundo piensa. Todavía no la tomaba. Todavía ni siquiera la mordía. Y se había gestado en ella una superioridad capaz de juzgar. Se ve bueno. Claro que era bueno. Porque todo era bueno. Porque todo lo que hizo cada día, vio Dios que era bueno. Si ese árbol no hubiera sido bueno, no lo hubiera hecho. Pero entonces comienza la mujer a adquirir una posición que no le correspondía. Fíjese esto, todavía no come del fruto y ya estaba juzgando si lo que Dios había hecho era bueno o no era bueno. ¿Sí está conmigo? Todavía no comía del árbol y la mujer ya, eso se ve bueno. Eso le quedó bien a Dios. La superioridad moral comenzó en la caída del hombre y desató una tragedia donde todo mundo, y hablo de la tierra, no hablo de la iglesia, hablo de la tierra en general, la historia de la humanidad, todo mundo se siente con la capacidad de juzgar o la capacidad de sentirse superior a todos. Y esto es algo normal. Se siente superior el que estudia sobre el que no estudia. Se siente superior el que tiene dinero sobre el que no lo tiene. Podría sentirse superior el que habla en lenguas que el que no las habla. Porque es un problema normal que empezó ahí en Génesis 3. Tal vez cuando Dios le dijo a la mujer y al hombre, este árbol evítenlo. Tal vez lo que Dios les estaba diciendo es, puede desarrollarse y desatarse una tragedia de juicio, de condenación innecesario y de empezar a verse desiguales, porque si Dios lo hizo perfecto, todo estaba bien hecho. Ahora, me encanta porque cuando el apóstol Pablo recibe una revelación de Dios y le dice a la iglesia, escribe a la iglesia, que en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo. ¿Por qué? Porque los está devolviendo a la perfección de la posición en la que Él había establecido las cosas. Pero cuando la mujer se deja engañar, se desarrolla en el corazón un problema grave, la superioridad moral. Es un problema que desde ese momento ha afectado toda la historia de la humanidad. Pasan generaciones y el problema más grande es la superioridad moral. Hombres o mujeres que se sienten mejor, se sienten más grandes que otras personas. Entonces, ¿sabe Dios ese problema? Sabe Dios ese problema. Había que ponerle una solución. ¿Alguien dice amén? Y eso es lo que me encanta de mi Dios. Porque no pierde el tiempo el Señor. Todas las veces, hasta en las fallas del hombre, en ese momento introduce una nueva enseñanza. En ese momento introduce algo nuevo. Y fue lo que Él mismo estableció. ¿Por qué? Véngase rápidamente. Por favor, me voy rápido y luego voy a regresar al versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y la última parte dice, y los vistió. Se tomó el tiempo, se tomó el trabajo
de vestir, de servir a su creación. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vencemos la superioridad moral? Sirviendo. ¿Cómo vencemos el hecho de sentirnos mejor que los demás? Cuando servimos. Me encanta porque cuando Jesús va a ir a la cruz, esto me encanta porque la noche antes de ir a la cruz, pasa uno de los eventos más interesantes de la historia del Señor. Se iba a convertir en el héroe de la historia. Hay una imagen por ahí que me encanta mucho porque está Jesús sentado rodeado de los superhéroes. Está Batman, está Spider-Man, están todos. Y él está como al centro. ¿Lo han visto esa imagen? Está como al centro enseñándoles. Me encanta esa imagen. Me voy a hacer una playera. La próxima vez si me invita el pastor me la voy a traer. Me encanta esa imagen porque lo que estaba a punto de hacer Jesús era escalar a la posición más alta. Se iba a convertir en el Cordero perfecto para quitar el pecado del mundo. No sé si en ese momento comenzó a arder, humanamente hablando, un deseo de, wow, esto se va a poner bueno e interesante. Es como cuando te invitan a ser el protagonista de algo. Se va a poner bien eso. Y cuando Jesús nota que esto se iba a poner bueno y que empieza la superioridad moral a aflorar en la carne terrena en la que somos, a la que estamos sometidos desde Génesis 3. Toma una toallita como la que me acaba de dar mi hermano. Toma una toallita. A ver, quítate los zapatitos. Porque se me está subiendo. ¿Sí entiende eso? Ahora, era una cosa muy complicada porque en la cultura hebrea se dice que, o se acostumbraba que en los caminos donde andaban las personas, también andaban los animales. Entonces, aunque trajeran guaraches, Louis Vuitton y esas cosas, no protegían mucho. Y los pies estaban tremendamente sucios y apestosos. Y era costumbre que si invitas a alguien a la casa, pues acércale el agüita, porque necesita darle una lavadita a los pies. Están los discípulos ahí sentados. Está Jesús a punto de ir a la cruz y necesita urgentemente derribar esa superioridad moral. Y cuando le dice a Pedro, lo que estoy haciendo ahorita, no lo vas a entender. Hay una enseñanza grande ahí porque lo que está diciendo es, el sacrificio más grande no tiene que ver solamente con el esfuerzo que haces de ir a la iglesia y de ser el esfuerzo más grande, el sacrificio más grande es aprender a humillar tu propio yo. Cuando has sido llamado a hacer cosas grandes para Dios, la superioridad moral va a aparecer. Porque puedes hacer buenas canciones, buenos discos, buenos libros, puedes ser buen conferencista y eso va elevando tu posición. Y eso te va haciendo mejor y mejor y mejor y mejor. Y un día necesitas agarrar una toallita y decir, hey, necesito lavarle los pies a todos ustedes porque ya se me está subiendo. ¿Sí está conmigo? Necesito que se sienten aquí. Y que rapidísimo, no importa si traen las uñas largas, qué bueno, mejor, porque así me mantengo más humilde. No importa si le vuelvo, así quédese, porque me hace permanecer humilde. Fue lo mismo que Dios hizo cuando vio que su creación había fracasado. Fue lo mismo. Los vio ahí justificándose, porque otro de los problemas de la superioridad moral es justificarse. ¿Y por qué yo debería hacer esto? ¿Y por qué yo debería ser quien lo haga? Si hay más. Ese es el problema de la superioridad moral. Nos lleva a justificar el servicio y decir, ¿hay quien más puede hacerlo? ¿Hay quien más podría llevarlo adelante? Y entonces cuando el Señor ve a sus dos individuos desnudos,
y que intentaron ellos como pudieron, cortaron unas hojitas de higuera y ahí medio no había hilo, no había aguja, quién sabe cómo lo hicieron, pero los ve en una pésima condición. Habían sido humillados, porque, fíjese bien esto que le voy a decir, la superioridad moral nunca va a traer bendición. La superioridad moral lo que va a traer es desnudez. Quien se sienta superior a otro va a terminar sintiéndose desnudo. Y la mujer y el hombre se vieron desnudos. ¿Se da cuenta de eso? Se vieron desnudos. Y entonces cuando Dios desciende y baja entre ellos, esto me encanta porque el servicio desata santidad también. Me encanta mucho cuando pienso en esta escena porque el Señor está viendo la frustración, es una escena frustrante. La perfección que Él había creado había ya caído. Y lejos de sentirse superior, fíjese bien esto, lejos de que en su santidad se sintiera superior a su creación, descendió otra vez en medio de ellos. Esto me recuerda todas las veces que a veces por la santidad decimos como el sacerdote cuando pasa junto al samaritano, no me vaya a contaminar. Incluso la santidad a veces nos hace sentir superiores moralmente. Incluso la santidad a veces nos hace sentir como que soy mejor que los demás. Y entonces Dios desciende en medio de ellos. Ahora, ¿sabía Dios que su creación no quedó? Claro que lo sabía. Y sin embargo descendió entre ellos y empezó Adán, ¿dónde estás? Comienza a gritarle a Adán. Porque él sabía que ese problema estaba sucediendo en ese momento de su creación y que necesitaba urgentemente ayuda. Necesitaba urgentemente que alguien lo volviera a meter a un propósito. Y entonces, cuando el hombre cayó en pecado, en lugar de Dios alejarse de él, volvió a habitar en medio de él. Volvió a descender en medio de él. Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. ¿Se da cuenta? La superioridad moral causa miedo. La superioridad moral hace que las personas se excluyan, se alejen. Porque como nadie está a su nivel, como nadie está en su condición, terminan por alejarse. Por eso cuando Dios ve este problema grave, ok, dicta la consecuencia del pecado, porque tenía que haberlo. Pero no termina un Dios furioso, un Dios tremendamente enojado y echando rayos y azotando su mano sobre la creación y esta gente inicua. Sacrificó un par de animales, derramó sangre y los vistió. Es decir, sirvió. Con su servicio venció la superioridad moral. Cuando tú y yo servimos, cuando usted se da cuenta que es tomado en cuenta para servir, el mayor beneficio que usted tiene del servicio es: Dios quiere mantenerme humilde. Dios quiere mantenerme sencillito. Cuando alguien no sirve, no puede desarrollar esa capacidad de vencer su propia superioridad moral, porque el que no sirve es el que más juzga. Sí, el que no quiere servir es el que más va a notar los errores de los demás. El que no barre es el que va a llegar y decir: qué iglesia tan sucia. Pero cuando el hombre se da cuenta: Señor, necesito mantenerme humilde, ponme a lavar los baños, ponme a recibir gente, porque eso va a vencer tu superioridad moral. Amén. Ahora, véngase conmigo rápidamente. Versículo 6, ahí mismo. Todavía no salgo del primer punto, que es el servicio vence la superioridad moral. Me encanta que dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Dice bien, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La definición de la palabra codicia, una de las definiciones de la codicia es la falta de satisfacción. Falta de satisfacción. Ahora, ¿será que Dios hizo gente sin pensar, ignorante? Me encanta que los pone en el huerto, pone el montón de árboles buenos y también pone ahí mismo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está. Y confía en que el hombre está totalmente a la altura de sentirse satisfecho con la sabiduría que ha depositado sobre él. Pero cuando la mujer empieza a desarrollar rápidamente esta idea de este árbol se ve bueno y lo ve suficiente para alcanzar sabiduría, así mismo, fíjese bien, así mismo se está considerando una mujer falta de sabiduría. Es decir, la mujer en ese momento creyó que no era lo suficientemente sabia. Creyó que lo que les había sido dado no era suficiente, que necesitaban más. Y entonces toma del árbol, come de él y se desata la mayor tragedia. Cuando las personas se consideran suficientes, en ese momento necesitamos con urgencia desarrollar un tipo de servicio que nos lleve a recordar que lo que Dios ha puesto en nosotros es perfecto y es suficiente. ¿Sí está conmigo? Cuando yo empiezo a sentir que soy mejor que alguien, en ese momento urgentemente, Dios va a permitir que yo desarrolle algo que me mantenga humilde, sencillo y suficiente en la sabiduría que Él me ha permitido tener. Y esto me encanta de la historia de José. Porque cuando José, que era un hombre de Dios y que ya había sido prosperado previamente en la casa de Potifar, fue recluido en la prisión y por sus propios, tiene un deseo cuando le interpreta los sueños ahí al copero y al panadero y les dice, oigan, por ahí háblenle de mí al faraón. ¿Se da cuenta? En la sabiduría de Dios, José tenía que estar ahí en la prisión. Pero para él no era suficiente. Él decía, es que yo soy alguien. Es que yo soy alguien. Y cuando por su propio mérito dice, háblenle de mí al faraón, porque miren, me trajeron aquí. Pues la verdad es que nada de lo que me levantaron de cargos es cierto. Todo fue un chisme, malentendido. Y Dios permite que se le olvide a el panadero y al copero hablar bien de José. Cuando nadie hable bien de ti, qué bueno, Dios lo está permitiendo, para que no te autopromuevas. Entonces Dios permite que se les olvide a estos sujetos y pasa un tiempo y entonces uno se acuerda. Parece que Dios dijo, ya, ahora sí. Trajo a la memoria de uno de ellos, ¿verdad? O cuando estábamos en la cárcel, uno vino y nos interpretó el sueño y así pasó y así ocurrió. Faraón manda a traer a José y José asciende al trono en el momento de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando su corazón era capaz de recibir cualquier posición sin sentirse moralmente superior. Y eso me encanta porque cuando llegan sus hermanos, cuando llegan con él, el corazón estaba listo para atenderlos. El corazón de José estaba listo para sentarse con sus hermanos y con su padre sin chistar nada del pasado. Sin decir, ahora sí me la van a pagar. Ahora sí van a ver. Leí una historia muy interesante esta semana. Una mujer que había sido directora de alabanza en una iglesia. Bueno, pasaron cosas y se fue de la iglesia. Y pasan muchos años y la iglesia la manda a traer. Y le dice, queremos que ministres la alabanza. Es el aniversario, no sé, el aniversario 50 de la iglesia. Y entonces necesitamos que vengas a ministrar la alabanza. Y su corazón empezó a recordar todo el pasado.
me hicieron, me dijeron, hablaron y todo. Y yo no voy a ir. Y entonces el Señor dice que se puso a orar. Y el Señor le dijo, ve porque los tiempos son otros. Casi como lo que le dijo a Moisés, ¿no? Y ahí va la mujer a regañadientes, ¿no? Y se compra el boleto del avión, se embarca en el avión. Cuando llega al auditorio de la iglesia, el pastor la recibe con un abrazo. El pastor casi le hace un homenaje ahí. Por ella es que hoy nuestra iglesia tiene una alabanza increíble. La mujer no podía creer lo que estaba pasando. En su corazón todavía se sentía humillada, todavía se sentía quebrantada, pero en el espíritu estaba lista para ser promovida. ¿Sí está conmigo? El corazón de José estuvo listo para ser promovido, no en su tiempo, sino cuando aquella superioridad moral fue derribada con años de prisión, cuando le levantaron una mentira. Esas cosas mantuvieron a José esperando el momento de su promoción, no de su superioridad, sino de su superación en los propósitos de Dios. Por eso cuando el Señor instituye el servicio en la iglesia, es para mantenernos en un espíritu creciente, un espíritu de humildad, hasta que seamos promovidos a aquellos propósitos que van realmente a provocar un cambio en nuestra generación, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Denle un aplauso al Señor si quiere. Aleluya. Ahora, ahí mismo de Génesis 3:6 dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tenga cuidado porque la superioridad moral es contagiosa. Si te juntas con gente que se siente demasiado elevada, te vas a volver igual. Si te juntas con gente que se considera, dicen por ahí, como labrada por las manos de Dios, tenga cuidado porque es contagiosa la superioridad moral. Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo que estoy haciendo ahorita no lo vas a entender hasta que te toque también a ti ser humillado como yo. Hasta que te toque a ti también pasar por la misma humillación. Y me encanta porque, según la historia, dice que cuando Pedro iba rumbo para ser crucificado, lo crucificaron de cabeza. Cuando a Pedro le ponen la cruz, ahí él dice de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Señor. No se sentía moralmente igual que su Señor. No había en Pedro qué padre, los dos vamos a quedar en la historia como los crucificados. Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo trabaja en nosotros a través del servicio. Desata el poder del servicio para que nuestro corazón que desea sentirse superior sea derribado cada vez más. No es su culpa, no es su culpa. No se sienta culpable. Ay, es que me cuesta. Sí, es normal, porque pasó en el Edén. Allá pasó, allá se introdujo. Pero por eso el Señor, en ese mismo momento, ¿cómo le hago? Claro, vamos a servir. Y Él mismo vistió a su creación. Entonces, cuando Dios ve que a ti necesitas mantenerte sencillo, el Señor permite que haya muchas posibilidades de servicio. Honre a Dios todas las veces que a usted le toque servir. Cuando a usted le toca estar allá afuera, me encanta cuando llego a las iglesias donde hay gente que te recibe desde afuera y se está perdiendo la alabanza de adentro, tal vez. Tal vez no está ahí, pero justo el Señor le está mandando, quieto, aquí. Recibe la gente y luego vas a recibir tú también. ¿Sí está conmigo? Todas las veces que nuestra superioridad moral deba ser derribada, el servicio es la salida. El servicio es la solución. Si a usted le cuesta trabajo en su orgullo, a veces como que, ay, es que no me gusta que me ensucien los muebles, y se le ocurre al pastor hacer una célula en la casa, qué bueno. Es para bajarle ahí un poquito a la sintonía de la superioridad moral. ¿Alguien dice amén? Si no le gusta que le ensucien el coche y se le ocurre al pastor ponerlo de Uber de la iglesia, qué bueno. Porque es la manera de mantenerlo humilde. Es la manera de mantenerlo sencillo. Por eso los que aquí están en esta noche, esta tarde, los que están de anfitriones de una casa
de un grupo o los que están iniciando una iglesia, los que les toca ir y gastar su dinero, qué bueno, porque es la manera en la que el Espíritu Santo está componiendo la superioridad moral de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, véngase rápidamente ahí mismo al versículo 20. Vamos a ir al segundo punto esta tarde. Génesis 3:20 dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta parte me encanta porque cuando hablamos de desatar el poder del servicio, poca gente se imagina que en el servir hay algo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Poca gente pierde de vista, o muchas personas pierden de vista, que cuando tú estás sirviendo, hay un poder obrando atrás. Hay un poder obrando atrás de ese acto de servicio. Y lo dice aquí este pasaje. ¿Cómo estaban Adán y Eva después de este error garrafal? Estaban desnudos. Estaban desnudos. La gente regularmente está desnuda. Y cuando Dios empodera a la iglesia con una capacidad de servicio, lo que Dios está haciendo a través de su iglesia es vestir al desnudo. Es vestir al que por lo que sea está en una condición de desnudez. ¿Sí está conmigo? Mire, está Jesús en un momento ahí con los discípulos y llega una turba de gente, unos fariseos. Y traen a una mujer que, dicho sea de paso, dice el pasaje, había sido tomada en el mismo acto del pecado. O sea, venía en malas condiciones. ¿Sí entiende eso? Venía en malas condiciones. Cuando la traen ante Jesús, el Señor sabía que esa mujer estaba en malas condiciones. Cuando el Espíritu Santo impulsa en la iglesia el propósito del servicio, el poder del servicio, es porque quiere usar nuestra vida, nuestros ministerios, nuestras iglesias, para recibir a la gente que está en malas condiciones. Ahora, estas malas condiciones pueden ser morales, espirituales, físicas, cualquiera, pero la gente viene en malas condiciones. Incluso el mismo cristiano a veces viene en malas condiciones. ¿Sí está conmigo? Incluso tú mismo puedes venir en malas condiciones. Vienes de un pleito en tu casa con tu esposa, con tu esposo, en el trabajo, cualquier mala condición, y el que te recibe en la puerta con una actitud de servicio empieza a cubrir tu desnudez. ¿Sí está entendiendo eso? Cuando tú llegas a la puerta de la iglesia y en el rol está el que va a estar en la entrada y el que lo va a meter y el que lo va a sentar y el que le va a pasar agua y todo, todos los que están haciendo esas personas es tomar muchas túnicas y vestir al que viene en malas condiciones. En el servicio hay un tremendo poder, un poder para vestir al desnudo, un poder para vestir. Me encanta porque Isaías capítulo 60 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y cuando el Señor comienza esta obra, cuando Jesús mismo comienza esta obra, no lo hace en función, fíjese eso, no lo hace en función de cosas, de una autoridad innecesaria, no lo hace a base de regaños, no lo hace a base de disciplinas, de castigos, sino lo hace en función del servicio. Le falta al hombre desarrollar el servicio. Allá en Mateo 5, después de las bienaventuranzas, en una ocasión le dice Jesús a los discípulos, y si tu enemigo te pide la túnica, dice, dale también el capote. Dice, y si te obliga a caminar con él 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué? Porque en el servicio estás cubriendo su desnudez.
Entonces, esa es una gran razón para dejar de ver el servicio como un yugo o como un tormento, como qué cosa tan pesada. Le tocan los baños, oh, qué pesado. Le tocan no sé, los niños. No se los reveló ni carne ni sangre. Le toca lo que sea, oh, qué pesado. Cuando usted reciba cualquier clase, tenga presente que un poder está a punto de ejercer de sus manos para vestir al que está desnudo. Muchas personas vienen en malas condiciones y Dios mismo vio que su creación estaba desnuda. Ahora, si Dios mismo hubiera sido en ese momento como generalmente nuestra lógica terrenal nos lleva a ser, a ver cómo le haces. Pecaste, pues a ver, ahora levántate tú solito. A ver cómo le haces. Él mismo, no sé cómo le hizo el Señor ahí, porque, hombre, podría usar mi imaginación y a lo mejor él mismo destazó ahí el primer animal para el sacrificio, no lo sé, pero sí hizo algo él mismo, para vestir a su creación. Se tomó el tiempo de servir al que había fallado. Y es la misma dinámica que Jesús hace cuando regresa de la cruz, regresa de la tumba, se abrió la tumba, sale el resucitado y se encuentra con Pedro. Pedro, que días antes había hasta maldecido la relación que tenía con Jesús. 3 veces negó al Señor. Y cuando le decían, oye, tú también hablas como él, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué voy a estarme juntando con esa chusma? Dijo Pedro. ¿Qué voy a estar yo con todos esos borloteros? Y comenzó a maldecir la relación que tenía con Jesús. O sea, ni siquiera solo quedó en que lo negó, sino que transgredió la relación. La relación se vio fracturada, rota, deshecha, porque nadie aguante que anden hablando mal de uno. Alguien diga amén. ¿Sí está entendiendo eso? Nadie aguante que alguien esté diciendo cosas de ti. Y no, mejor de lejecitos, porque así es mejor, ¿verdad? Jesús sale de la cruz, sale de la tumba, sale resucitado, se encuentra con Pedro. Y cuando lo ve todo cansado y hasta se ve quitado las ropas porque estaban cansados de haber estado pescando toda la noche sin tener éxito, Jesús está preparándole un pescado. Le está preparando el alimento. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo estaba sirviendo. Porque cuando sirves, cubres la desnudez de las personas. Porque cuando sirves, estás cubriendo los defectos de las personas. Porque cuando sirves desatas un poder que reconcilia a Dios, al hombre con su Dios. A veces escucho comentarios de gente que dice que no va a la iglesia porque cree que lo van a ver mal. ¿Sí le ha pasado eso? Hay gente que deja de ir a la iglesia porque dice, es que voy a la iglesia y me van a ver mal, no he ido hace tiempo. Se acostumbraba hace años que las reuniones de las más llenas eran la de fin de año y la del aniversario, ¿verdad, pastor? ¿Les tocó todavía esa época? Ustedes ya son de un poquito más para acá, ¿eh? Pero se acostumbraba, dice la historia, es un mito por ahí, que antes las iglesias se llenaban solo los días de aniversario y los fines de año. Y algunos decían, ¿y por qué no vas otros días a la iglesia? Es que me van a ver mal. Es que me van a... no he ido, ¿no? Es que el pastor me va a ver feo. Hay gente que piensa eso. Ese es justo la mentira del enemigo para que esa persona siga permaneciendo en su desnudez. Por eso cuando la iglesia se empodera con el servicio, es como si empezara a colgar un montón de túnicas y cuando usted dice, lave los baños, usted está agarrando túnicas, las está llevando a los baños para que la gente cubra su desnudez ahí. Cuando le toca estar como mujer y como edecán y todo lo que se desarrolla de servicio en la iglesia, usted está tomando una túnica y usted está cubriendo la desnudez de las personas. Usted está tomando un pescado y se lo está preparando a las brasas para aquel que ha negado su relación con Cristo.
Usted está tomando un vestido y está cubriendo la desnudez de aquel que lleva tiempo cayendo y cayendo y cayendo una y otra vez. Pero es que el papel de la iglesia es justo el poder de transformar a las personas a través del servicio. Ojalá que solamente con las grandes disciplinas la gente cambiara, pero no, ponga a prueba esto. Sirva a las personas y las personas van a cambiar. Sirva a las personas y las personas van a ser transformadas. Porque el servicio cubre la desnudez de las personas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Génesis 3:10 dice algo muy tremendo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Las personas por naturaleza se esconden. Cuando las personas fracasan, se esconden porque tienen miedo. Una ocasión escuché una historia muy bonita. Está sustentada, parece que en la tradición judía. Pero cuando el hijo pródigo se va, que hace todo el desbarajuste de gastarse el dinero de su papá, y que va y lo gasta en mujeres, en vicios, etcétera, y decide regresar a la casa de su padre. Una de las cosas que me encantan de esta historia es: ¿cuánto tiempo estuvo el padre vigilando a ver si su hijo regresaba? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero lo más interesante y que narran algunos comentaristas es que cuando el padre vio que su hijo venía a lo lejos, la naturaleza hebrea, porque esto sí está desde el Antiguo Testamento, era señalar al que había caído, al que había pecado. ¿Sí está conmigo? Eso era normal. Eso era normal. Hoy ya no es normal. Eso era normal en aquel tiempo. Y entonces el padre toma su túnica, sale corriendo a su hijo y cuando se encuentra con él, lo cubre y lo trae hasta la puerta de su casa para que el hijo no viera todos los dedos que lo estaban señalando. ¿Sí está conmigo? Ese es el poder del servicio. Cuando tú sirves, estás cubriendo la desnudez de aquel que por temor se esconde, que por temor evade estar donde puede ser señalado, donde puede ser juzgado. Entonces, Dios decidió, porque así quiso, que el lugar donde él se sintiera más acogido sea la iglesia. A él le plació que el lugar donde todas las personas puedan encontrar reposo sea su iglesia. Y me acuerdo cuando Salomón dedicó el templo, en una parte de su oración dice: y que todos los que miren a este lugar puedan ser salvos. Que todos los que miren a este lugar, los que recuerden este lugar, puedan ser reconciliados. Ese es el poder grande del servicio. Véngase rápidamente ahora a Lucas 10:33, porque esta es una historia que parece que fuera de la mano con lo que acabamos de ver. Lucas 10:33. Y me encanta porque encontramos varios personajes aquí. Encontramos a un caballero que le dice al Señor: ¿cómo puedo hacerle para heredar la vida eterna? El Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? ¿Qué encuentras ahí? Amarás al Señor tu Dios, respondió aquel joven, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero mire, versículo 29. Pero él, léalo, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué nota ahí en este caballero? Parece que se asoma un poquito su superioridad moral. ¿Sí está conmigo? Parece que se asoma. ¿Quién es mi prójimo? Porque no alcanzo a ver a otro como yo. Porque no alcanzo a ver mi superioridad, no me deja ver quién es mi prójimo. ¿Se da cuenta? Este caballero, este joven, tenía muy alta su
autoestima, tanto que no sabía quién era su prójimo. No tenía idea. Y más adelante dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Se da cuenta otra vez? Se asoma otra vez la superioridad. Porque dice la palabra que sí lo vio. Sí lo vio. O sea, lo que nos ocurre a todos, cuando sí vemos las cosas, pero decimos, no, te prometo que no lo vi. ¿Sí está entendiendo eso? Bien, seguimos. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. En ambos casos son gente de posición. ¿Está conmigo? Son dos personas de posición. Era un levita y era un sacerdote. Personas con posición. Nada más con posición. Pero personas que no sabían reconocer la necesidad para actuar en el servicio. Hay una canción de Marcos Vidal, escúchenla, está interesante. Parábola se llama. Luego dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? También lo vio, pero fue movido a misericordia. Ahora mire, aquí me encanta porque aquí hay por lo menos cinco características de cómo el servicio sana a las personas. ¿Por qué? Dijimos en el primer punto que el servicio vence mi superioridad moral. Está hablando de mí, para mi persona. ¿Cómo el servicio me afecta positivamente a mí primero? ¿Se da cuenta de eso? O sea, lejos de que el servicio sea algo malo, es bastante bueno para mí. En principio, para mí va a ser bueno el servicio. Que yo sirva a los demás, el primer beneficiado del servicio a los demás soy yo mismo. Lo segundo es que el servicio viste a las personas. Pero ahora encontramos en este pasaje cómo el servicio sana a las personas. Y miren lo que dice, y acercándose, vendó sus heridas. Número 1, el servicio venda las heridas de las personas. Esto está increíble, porque cuando tú, sin darte cuenta, estás sirviendo, cuando tú estás haciendo algo, sin darte cuenta, estás poniéndole ahí pomadita a las personas. ¿Sí está conmigo? Ahora, dígame si no es cierto esto. Qué rico se siente cuando alguien te cura una herida. ¿Alguien dice amén? Hay una ricura que si tu esposa te ve que ahí medio te abriste, estabas intentando poner un tornillo y se te levantó el cuerito, y haces un drama así terrible. Ahí está la esposa y aquel se deja. Aquel está todo contento porque le gusta que le estén ahí haciendo. ¿Ya? No se va a morir ni nada, pero le gusta. ¿Sí está conmigo? ¿Algún hombre que diga amén a eso? Porque si le preguntamos a las mujeres, todas van a decir amén. Cuando los hombres entramos en una pequeña gripa, pequeño resfriado, que ya mandamos traer al abogado, yo voy a escribir el testamento porque ya siento que me voy a morir, es que ya no, pues, mira, no respiro. Ahí está la mujer atendiéndolo. Qué rico se siente que te puedan vendar las heridas. Qué rico se siente que alguien se apiade de ti, te lastimaste, a ver, te sobo. ¿Sí está conmigo? Ese es el poder de tu servicio. Cuando sirves, es como que le dices a la persona, siéntate, te voy a sobar. Siéntate, te voy a hacer un masajito ahí para que te sientas mejor. ¿Y sabe qué va a hacer el otro? Ay, ahora más arriba, ahora al lado. Porque el servicio encanta a las personas. Porque el servicio sana las heridas. Vamos más adelante, dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino.
Oiga, ¿qué tipo de servicio es este? Porque si el samaritano hubiera sido mexicano, le hubiera puesto limón. ¿Sí está conmigo? O le hubiera puesto mertiolate ahí. Alcohol, no te muevas, te va a doler, pero le pasa un trapo. Toma, muérdelo. Pero este personaje tomó de su vino. Yo no sé si en el ABC te curan las heridas con vino y con aceite, pero este personaje tomó de su vino, tomó de su aceite para cubrir las heridas de este que estaba golpeado. ¿Se da cuenta del poder del servicio? ¿Se da cuenta? Cuando tú le sonríes a las personas que van llegando a la iglesia, le estás poniendo aceite y vino a sus heridas. Cuando el que canta acá está todo entregado al Señor, le está poniendo aceite y vino a sus heridas. ¿Se da cuenta entonces por qué el servicio es poderoso? Porque tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. Porque tiene el poder de provocar un cambio en la vida de las personas. Y en una iglesia donde una persona se siente bien atendida, esa persona va a querer regresar una y otra vez. Porque alguien se encargó de ponerle aceitito, de ponerle vino a sus heridas. Y no va a tener ganas de irse nunca más de esa iglesia. Hace unos días, en marzo, tuve la bendición de ir a una iglesia. Me invitaron a compartir una iglesia. Una cosa muy bonita. Me recibieron con palomitas. Y aparte me dieron café. Y aparte, cuando ya nos despedimos, prediqué y todos me abrazaron, ya sabes, así todo bonito. Me dieron una bolsita con una playera. Y me dieron muchas cositas bonitas. Cuando vi esto dije, ¿cuándo me invitan a predicar otra vez aquí? ¿Sí está conmigo? Porque el servicio sana el corazón de las personas. Porque el servicio hace que las personas se sientan vivas otra vez. Siguiente, ahí mismo el versículo dice, y poniéndole en su cabalgadura. Cuando sirves a las personas, estás tomando sus cargas. Me encanta porque la misma palabra dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. ¿Y cuál es la mejor manera de sobrellevar los unos las cargas de los otros? No es cuando le decimos, bueno, está bien, voy a orar por ti. Es cuando le sirves. Es cuando le sirves. Cuando sirves a las personas, le estás diciendo, a ver, préstame tus bolsitas cargadas de amargura, yo te voy a llevar, yo te voy a ayudar a llevarlas. Cuando sirves a las personas, le estás diciendo, a ver, préstame tus bolsas cargadas de enojo, te voy a ayudar a llevarlas al altar. Cuando abres tu casa para bendecir a las personas, para servir a las personas, estás diciendo, ven, deja aquí tus cargas. Así como el samaritano dice que tomó al hombre golpeado y lo montó en su cabalgadura. Ahora, eso es tremendo porque ya hablamos de posición, ¿no? Hablamos de que el sacerdote y el levita tenían posición. Y los samaritanos, esto ya muchos lo sabemos, los samaritanos no eran gente de posición. Es más, los samaritanos, voy a decirlo con la realidad y crudeza que muchos lo han comentado en sus discursos, los samaritanos eran gente despreciable. Porque ya no eran puros. Porque la raza se había corrompido. ¿Sí está conmigo? Eran gente despreciable. Y este hombre, que ante la sociedad no tenía valor, estaba sanando más que los que sí tenían posición. Porque la superioridad moral de los otros no los dejaba ver. Aunque lo vieron, se hicieron ciegos a la necesidad. No había en ellos un servicio. No había en ellos una capacidad de servir. Pero este hasta lo puso en su cabalgadura y dice más adelante, lo llevó al mesón
y cuidó de él. Siguiente parte dice, lo llevó al mesón. El mesón era un lugar de descanso. El servicio lleva a las personas al descanso. Cuando tú sin darte cuenta, cuando tú estás sirviendo, sin darte cuenta, estás haciendo que las personas descansen. Sencillo. Que las personas se sientan relajadas. ¿Cuántos decimos amén? No sé qué sentiría si me reciben allá afuera llegó tarde a la iglesia. Mejor me regreso. Pero cuando alguien me dice, qué bueno que ya llegó, no importa la hora, me hace sentir descansado. Porque el servicio induce al descanso. Cuando Jesús ha puesto la mesa para Pedro y han preparado un pescado para él, viene un momento donde ya están relajados, donde ya están un momento íntimo entre maestro y discípulos. Y entonces Jesús lanza una pregunta interesante a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Sabe por qué Pedro le dijo al Señor, Señor, sí, sí te amo? ¿Sabe por qué? Porque Pedro había entrado en descanso. Porque el Señor Jesús no lo hizo sentir ni en presión, ni en culpa de, me fallaste, Pedro. Me fallaste, Pedro. Lo hizo sentir en descanso. Porque cuando haces que las personas se sientan en descanso, las personas son honestas en su respuesta. Y este samaritano llevó a este golpeado al mesón para que descansara. Oiga, le habían tundido tremenda paliza. Lo que menos necesitaba era que alguien todavía lo tundiera con palabras. Lo hizo descansar. El servicio produce descanso. Y lo último, dice, y cuidó de él. Cuando las personas sirven sin darse cuenta, están cuidando a las demás personas. Cuando la iglesia sirve, está cuidando la vida de las personas. Y hay gente que dice, en la iglesia me siento protegido. En la iglesia me siento querido, me siento cuidado. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del servicio. Porque ese es el poder transformador que hay en el servicio. Y quiero terminar con esto en esta tarde. Versículo 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El servicio es una inversión. Por eso nunca debes ver el servicio como una carga, como un gasto, como un yugo. El servicio es una inversión noble que no se quedará sin recompensa. Cuando las personas sirven, están invirtiendo en el reino de los cielos. Cuando la iglesia sirve, está haciendo que el reino de los cielos tenga una expansión de su propósito. Cuando las personas sirven, están ni siquiera a invertir en el Nasdaq y en el SP500, en nada se compara la inversión del servicio. No importa de qué tamaño sea el servicio. No importa si es un gran servicio. No importa si es un servicio sencillo. Cualquier clase de inversión que sea tu servicio es impactante en el reino de los cielos. Aleluya. Gracias, Jesús. Te damos gloria. Un hombre tuvo una experiencia. Ahora sí ya voy a terminar. Mal de pastor, normal también. Un hombre tuvo una experiencia de que se murió y fue al cielo. Tuvo no sé cuánto tiempo, porque ya son un montón de testimonios de gente que se muere y va al cielo y regresa. Y comparte lo que vio. Pero ese testimonio nunca lo voy a olvidar porque dice que llegó al cielo y cuando iba entrando por una gran puerta, dice que vio a todas las personas. Dice, me encontré a todas las personas que habían contribuido a mi salvación.
Encontré al que me invitó una vez a la iglesia y que no le hice caso. Encontré a otra persona a puros viejitos que me regalaban folletos cuando iba al súper, cuando iba al mercado, y que yo no les hacía caso. Dice, pero cuando llegué al cielo, todos me recibieron con eso. Y yo pude reconocer que todos ellos habían contribuido a mi salvación. Que yo estaba ahí gracias a ellos. Que yo estaba ahí gracias al trabajo que ellos habían hecho conmigo. Es lo mismo que hizo este personaje. Solo encontró un hombre ahí tirado, fue movido a misericordia, lo trajo, lo cuidó un poquito, le puso vino, aceite, y sin darse cuenta estaba haciendo una inversión impactante en el reino de los cielos. Si acaso esta parábola fue una historia real, ese samaritano, por todos estos 2000 años, ha sido recordado como un gran hombre. ¿Se da cuenta? Ese es el poder transformador del servicio. Cuando las personas sirven, las vidas son transformadas.